Reunión está siendo grabada. Bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretario, cuenta. Secretario, está sin audio. Ahí sí, Ahí sí. se han recibido las excusas del señor subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, que nos ofrece participar en otra oportunidad, pero le fue imposible por motivo de agenda. Y en segundo lugar, ha ingresado una moción de los honorables senadores señor Elizalde, señora Despereguer y señores Araya, Bianchi y Insulza, con la que inician un proyecto de ley que prorroga la vigencia de la cédula de identidad para el efecto de participar en las elecciones y plebiscitos que se realicen entre la publicación de esta ley y el 31 de diciembre de 2021, correspondiente al boletín 13.745-06, que se encuentra en el segundo lugar de la tabla de la sesión. Bien. En la sesión se encuentran presentes el subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno, la superintendencia de Casinos y Juegos, doña Vivian Villagrán, acompañada del jefe de la división jurídica, señor Manuel Zárate, de la Asociación Chilena de Municipalidades, su presidente, don Fernando Paredes, y la Asociación de Municipalidades de Chile, el tercer vicepresidente del directorio, señor William Arévalo. Eso Muy es todo, bien. señora presidenta. Gracias. Gracias, señor secretario. Bueno, este primer punto de la tabla, ¿no es cierto?, que vamos a comenzar a ver, que lo vamos a escuchar a nuestros invitados y vamos a tener que citar a una segunda sesión también para escuchar al subdere, que es muy importante, pero tenía dos puntos dentro de este primer punto. Uno, ver con la subdere y los alcaldes la grave crisis que están viviendo los municipios, particularmente en su presupuesto, producto de la crisis del COVID. Y la segunda parte, que es la que podemos abordar hoy día con la presencia que agradecemos del subsecretario de Hacienda, ¿no es cierto?, y de la superintendencia, los problemas que también están viviendo los casinos de las distintas regiones, también a raíz de la crisis producto del COVID. Se ha integrado, a quienes les damos la bienvenida, el senador Insulza y también particularmente en esto el senador Araya, que fue el que pidió esta sesión. Senador Araya y senador Insulza, bienvenido. Yo, antes de darle la palabra a nuestros invitados, se la voy a dar al senador Araya. Senador Araya, el subdere se excusó, por lo tanto, esa parte de lo que usted había pedido la podemos dejar para la próxima sesión, pero podríamos abordar la parte de los casinos, que tenemos presente al subsecretario de Hacienda y a la superintendencia, a la superintendenta de casinos y al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Fernando Paredes. Si le doy la palabra, senador Araya, para que usted, como fue el senador solicitante de esta sesión, nos introduzca en el tema. Bueno, gracias, presidenta, por su intermedio saludar a nuestro invitado. Básicamente el objetivo de la sesión era poder conocer por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades la situación financiera que están viviendo los municipios, dado que por lo menos yo he conversado ya con varios alcaldes de la región de Antofagasta, los cuales me han hecho ver la compleja situación financiera que están viviendo producto de la menor recaudación, por las razones por todos conocidas, producto del coronavirus, que no es el caso de ahondar. Y a ellos se sumaban dos preocupaciones. La primera, la disminución de los aportes de la ley de casinos, porque prácticamente los casinos han estado sin funcionar desde el estallido social del año pasado, funcionaron con condiciones bastante distintas, y desde que se decretó la cuarentena en el mes de marzo no funcionan. Y esto obviamente tenía un impacto. Y además los alcaldes planteaban que habían mucha preocupación porque hay una serie de proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso. Esta misma comisión tiene un proyecto respecto a la suspensión del pago de las patentes de alcoholes, que es una fuente importante de ingresos por parte de los municipios. Entonces, en base a eso, la idea era poder conocer por parte de los municipios y del gobierno qué está pasando con el financiamiento municipal y cómo se está pensando poder enfrentar no solamente la situación que viven hoy los municipios, sino lo que va a pasar en el futuro, porque probablemente de aquí a que la actividad económica se recupere a nivel anterior a la pandemia, podrán transcurrir 1 o 2 años, y eso tiene un impacto directo en las finanzas municipales y como consecuencia de ello
en los servicios que tienen que prestar los municipios a las comunidades. Esa era una parte. Y la segunda parte, poder conversar con el subsecretario de Hacienda y la superintendenta de casinos, la situación que está pasando hoy con la licitación de los casinos, porque hemos visto que se ha generado toda una polémica respecto del proceso de licitación, con publicaciones en medios de comunicación. Entonces, si nos pudieran explicar bien en qué está esta situación, qué es lo que, o sea, cuál es el problema que hay, y si es que esto va por parte del gobierno, se está buscando alguna solución, o creen que esto va a seguir un camino por la vía judicial, como se ha planteado en algunos artículos de prensa. Eso, Presidenta, como una introducción. Muchas gracias, senadora Araya. Le damos en primer lugar la palabra al alcalde Paredes. Alcalde, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora. Y bueno, saludar a todos los senadores, miembros de esta comisión, al subsecretario de Hacienda, a mi colega alcalde William, que lo veo, y a todos que participando de la superintendente de Casinos, de Vivian Villagrán. Yo la verdad que primero que nada me gustaría valorar y agradecer esta invitación. Creo que es muy pertinente, y digo pertinente porque claramente me gustaría quizás, voy a tratar de resumir y después me gustaría que me dieran algún correo para yo después entregar la presentación completa, porque es bastante larga con muchos datos, que tenemos un estudio hecho ya en nuestra Asociación Chilena de Municipalidades para poder entregárselo. Pero yo diría que me gustaría transmitirle a ustedes quizás tres aspectos fundamentales que creo que es muy importante que esta comisión tome conocimiento. La primera es que ya aquí hay un daño ya que está hecho a las arcas municipales. Pero lo segundo también es quizás cómo terminamos este año. Falta ya a lo menos 5 meses que vivir, y estamos muy preocupados por lo que viene por delante. Y lo tercero, quizás, es qué es lo que va a pasar con el año 2021. Creo que aquí, si no se toman los resguardos o no se prevén algunas acciones en la discusión del presupuesto para el año 2021, creo que vamos a entrar en una situación demasiado compleja. Primero, señalar nomás que nosotros hemos visto muy disminuidos nuestros ingresos municipales, producto de distintas medidas que el gobierno viene intencionadamente, por cierto, para favorecer a la comunidad, otorga beneficios, pero para ser como claro, son beneficios que finalmente no vienen con una compensación. Quizás el primer golpe que empezamos a recibir fue, por ejemplo, mire, todos los adultos mayores que es centro de contribución. Cuando uno entiende que el presupuesto municipal, a lo menos en promedio, el 50% del presupuesto de las municipalidades depende del Fondo Común Municipal, porque hay que decir que algunas dependen en un 25, otras en un 40, otras en un 50. Hay una mayoría importante que incluso llegan a un nivel de dependencia de un 75% del Fondo Común Municipal. Entonces, cuando se empieza a afectar el Fondo Común Municipal, ahí es donde se empiezan a resentir los ingresos municipales. Y quiero también, quizás entre paréntesis, dejar como súper claro en esta comisión que todos los municipios, a contar del 19 de marzo, reorientaron sus presupuestos. Empezaron a generar recortes presupuestarios, se olvidaron del presupuesto aprobado del 2020 y generaron una suerte de redistribución y empezaron a focalizar todos sus esfuerzos para poder combatir esta pandemia. Porque a veces como que queda la sensación que los municipios se quejan de que pierden ingresos, pero que quizás de repente, por no explicarlo, como que no queda la sensación que los municipios siguen gastando como una situación normal. Yo les quiero informar que todos los municipios, sin excepción, han reorientado todos sus proyectos, su presupuesto, han recortado todas las actividades deportivas, culturales, y la enfrentaron y la reorientaron al gasto del COVID-19. Porque obviamente la primera reacción con la comunidad la tienen los municipios. Y nosotros no podíamos esperar la reacción del Estado para poder empezar a solucionarle los problemas a los vecinos. Entonces,
quizás ese paréntesis para mí es absolutamente conveniente que se tenga claro. Todos los municipios han recortado sus presupuestos, han reorientado todo al COVID-19, pero junto con ello, después vienen una serie de medidas que también se han anunciado y que generan un menor ingreso para los ingresos propios permanentes. Permisos de circulación, licencias de conducir, prórroga del vencimiento de la licencia de conducir, derechos de aseo, permisos de urbanización y edificación, porque finalmente se frenó mucha construcción y ahí se generaron también muchos menores ingresos. Las patentes acuícolas, las patentes mineras, obviamente las multas en el juzgado de policía local bajaron ostensiblemente, pero también hay un conjunto que esta situación se agrava con municipios que tienen casinos porque se rigen por la superintendencia de casinos, pero también creo yo que donde más se ha notado también el menor ingreso es en los 7 casinos municipales. Yo quiero decir que en promedio nosotros lo que estamos estimando como Asociación Chilena de Municipalidades es que entre un 6 a un 20% han disminuido los ingresos municipales. Y los que tienen casinos, algunos llegan a un 25% en casos excepcionales. Entonces ustedes entenderán que cuando un presupuesto municipal hay que reducirlo en un 20 a un 25%, claramente no hay un presupuesto que resista. Y creo yo que quizás también el análisis que hacemos nosotros, que obviamente a veces se nos compara como un servicio público en los municipios, y es verdad que en los servicios públicos se le ha bajado el presupuesto entre un 3 a un 7%. Pero cuando uno contrasta esto con el tema municipal, en que los presupuestos se vean disminuidos en promedio casi en un 20%, y algunos incluso hasta un 25%, y tener la carga que están viviendo todos los días respondiendo con la gente más vulnerable, hoy día creo que estamos en una situación muy compleja. Y compleja porque finalmente nosotros ya vemos que muchos municipios no están pagando alumbrado público, muchos municipios no están pagando sus contratos de basura, y yo tiendo a pensar ya, no tiendo a pensar, sino que ya podemos ya concluir que en este mes de septiembre muchos municipios van a entrar en insolvencia económica. No van a poder, ya hemos sido ya notificados que algunos municipios no van a poder pagar sueldos. Entonces, se genera una situación compleja y yo la verdad que quiero valorar por otro lado también que se generó un fondo solidario 1 por 104.000 millones de pesos y después un fondo solidario 2 con 124.000 millones de pesos, pero que finalmente esos no son fondos que llegan a los presupuestos municipales. Son fondos que vienen con nombre y apellido y que hay que gastarlo y rendirlo con la temática del COVID. Entonces, cuando uno tiene resentido un presupuesto municipal y recibe un apoyo del gobierno con estos fondos solidarios 1 y 2, también en alguna medida sirven para poder enfrentar la pandemia que es el COVID-19, pero también decirlo con mucha claridad, esto no ayuda al presupuesto ordinario del municipio. Y en eso creo yo que finalmente se nos empieza a configurar toda una situación compleja que nosotros estimamos como Asociación Chilena de Municipalidades que ya al mes de julio el menor ingreso de los ingresos propios permanentes son del orden de los 590.000 millones de pesos. Voy a entregar los antecedentes que justifican esto también y ustedes entenderán que cuando uno ya al mes de julio tenemos 590.000 millones de pesos afectados. Obviamente el Fondo Solidario 1 y 2 ayudan, pero claramente no son la solución y ni siquiera son la mitad del daño que finalmente tienen hoy día como menor ingreso permanente que tienen los municipios. Nuestra preocupación es cómo vamos a terminar el año, porque ya también la mala noticia para los municipios es que la patente, las contribuciones, por ejemplo, del mes de septiembre ya no se van a pagar. Y las contribuciones del mes de noviembre ya tampoco se van a pagar. Y creo yo que aquí se nos viene una situación compleja porque quiero informar que ya en el mes de julio, al fines de julio, ningún municipio recibió saldo de Fondo Común Municipal. Ninguno. 0. Y a fines del mes de agosto también se nos repitió un poco el tema y se nos informa que ningún municipio en Chile
recibe saldo de fondo común municipal. Y yo creo que esta situación, la verdad que está compleja y está grave, porque ya 2 meses consecutivos los saldos del Fondo Común Municipal hoy día no se están recibiendo, obviamente porque no se están recibiendo ingresos y esto está afectando al Fondo Común. Entonces, uno puede entender eso. Pero finalmente lo que quiero tratar de transmitir que tenemos una gravedad de marca mayor. Y en eso quiero transmitirle a ustedes como comisión de que aquí hay una situación muy compleja y que creo yo que aquí hay que entender que no seamos medidos como un servicio público. Aquí estamos también respondiendo con gente y con servicios de la comunidad. Ahora, ¿cuál es una preocupación que yo quisiera agregar también y dejar instalado también aquí en esta comisión? Que en los meses de enero, febrero, marzo y abril son lejos los meses más difíciles que tienen las municipalidades. Y hoy día, y aquí qué bueno que está el subsecretario de Hacienda, hoy día yo me gustaría saber cuáles son las previsiones que se están tomando, porque si nos vamos hoy día a la gente se le dijo, mira, no pague su contribución en septiembre y no la pague tampoco en noviembre. Entonces, por un defecto, toda la gente va a pagar su contribución a fines de abril. En consecuencia, hoy día ya sabemos que el Fondo Común Municipal no va a tener plata para poder repartir en los municipios enero, febrero, marzo y abril. Y ahí entonces yo, la verdad que como Asociación Chilena de Municipalidades, estamos extremadamente preocupados de modo tal, primero, cómo terminamos el año, o cómo salvamos el problema que tenemos de aquí a septiembre, pero también, a propósito de que se va a empezar a discutir el presupuesto, nos interesaría mucho también poder saber cuál es la señal que vamos a recibir todos los municipios del país para poder asegurar el funcionamiento de las municipalidades enero, febrero, marzo y abril. Hoy día, con esta licencia de que las contribuciones no se paguen, yo de verdad que creo que no sé cómo el Estado va a poder generar, digamos, una situación para poder darle una tranquilidad a los municipios. Los municipios tenemos que hacer también nuestro presupuesto, pero hoy día necesitamos garantía porque no tenemos forma de poder proyectar un presupuesto para el otro año en este escenario. Y yo quiero decir que quizás hoy día los 7 casinos municipales que son que también los más afectados con los menores ingresos, yo me gustaría simplemente dejar un poco esta comisión de que urge una situación de excepcionalidad también que se mire. Yo quizás en una situación tan compleja que está viviendo todo el país, pero creo yo que aquí hay que tener noción también de que hay municipios que van a caer en la insolvencia económica y que no van a poder resistir a contar de septiembre. Podemos entregar un detalle después con información más detallada. Nosotros estamos pidiendo una reunión urgente con la DIPRES, con el Servicio de Impuestos Internos, con el subsecretario de Desarrollo Regional, con la Tesorería, porque finalmente a veces quizás la respuesta que recibimos es que quizás en algún momento como que se discuten las cifras. Pero nosotros estamos pidiendo una reunión también con estos servicios para que también sinceremos las cifras, porque creo yo que nosotros creemos que hemos hecho un trabajo muy acucioso y que hoy día estamos, digamos, podemos quizás corregir algunas cifras, pero de que hay un daño grande, enorme, hoy día en los ingresos municipales, lo hay, y creo que estamos pronto a llegar a una situación muy compleja, que quizás lo peor que nos puede pasar es que, claro, un municipio puede entrar en una insolvencia económica, pero también que quede claro que aquí la gente más vulnerable a nuestro país va a ser la que también va a sufrir los efectos de que un municipio en su territorio no tenga la capacidad de poder responder. Entonces la mirada que quiero tratar que es una mirada muy, muy pesimista. La verdad que no tenemos hoy día ningún elemento para poder estar con el espíritu positivo, porque si bien es cierto, insisto, valoramos el Fondo Solidario 1 y 2, pero créame que eso no pudo entrar al presupuesto ordinario de las municipalidades. Hay una dirección que hay que gastarlo en la contingencia del COVID, pero lo que está con un serio daño son los ingresos propios, los presupuestos normales de la municipalidad. Yo quisiera quedarme hasta aquí, porque finalmente quería profundizar más en el tema de los casinos, pero veo a doña Vivian que seguramente va a poder profundizar más, pero solamente decir que cuando también con los presupuestos de los casinos que dependen de la superintendencia, hay una afectación
a los presupuestos municipales de cada territorio, pero también se afectan los presupuestos regionales. Y cuando se afectan los presupuestos regionales, también se afectan a las comunas porque finalmente es menos ingresos que tienen los gobiernos regionales y obviamente que hoy las comunas tienen menos posibilidades para poder financiar proyectos. Así que quería un poco, después nomás que me dejen, por favor, poder entregar todos estos antecedentes a un correo para que entreguemos todos estos datos que la verdad que los hemos hecho con bastante trabajo y con bastante acuciosidad. Muchas gracias, don Fernando. Querido alcalde, le vamos a mandar a través de la Secretaría el correo para que nos haga llegar. Nos interesa mucho tener todos los documentos. Le damos la bienvenida, también saludamos al alcalde de Santa Cruz, también que viene en representación de la Asociación de Municipios de Chile, él es vicepresidente de esa asociación. Querido alcalde, don William Arévalo, bienvenido, tiene usted la palabra. Gracias, senadora. Saludar a todos los senadores, a todos los secretarios y a quienes están en la reunión. De Santa Cruz le mando un saludo a todos. Como a muchos, compartimos muchos de los planes que ha presentado la HM. Creo que los municipios no hay mucha diferencia en las necesidades. Sí creo, y quiero tomar esto, el alcalde dice que ve con pesimismo un tema. El pesimismo está sobre cómo se está actuando hoy día, en donde nosotros estamos viendo una mirada, estamos siendo reactivos a una emergencia. Yo lo quiero ver con positivismo en el futuro, y eso puede partir por parte de lo que el Senado nos puede apoyar, especialmente en influir en poder hacer planes preventivos, porque también estamos siendo reactivos, y tomo estas palabras del alcalde cuando él dice que los municipios ya están encalillados, ya están mucho en quiebra, producto que el municipio es el primer detonante que tuvo que contener la pandemia cuando el Estado todavía no tenía las resoluciones inmediatas. Y cuando se hace un comunicado, la gente entiende que es en el minuto y viene a pedirlo a los municipios. Y los municipios contenemos la situación de emergencia, cual ésta sea. Entonces, ¿por qué lo veo con positivismo? Porque creo que si nosotros hacemos un buen plan de trabajo como equipo, en conjunto con los municipios, tanto el Senado como el gobierno, creo que no hay mejor herramienta que los gobiernos locales para activar cualquier tipo de desarrollo nacional. Los gobiernos locales son fundamentales para poder contener una caída de la economía, generando fuentes laborales. Vamos a tener un país mucho más, con muchas necesidades sociales, pero eso también va a depender también de las herramientas que nos den las leyes y nos den también los presupuestos. Porque creo que hoy día, cuando los presupuestos llegan con nombre y apellido, creo que también nos van complicando más la existencia a nosotros, porque en el día a día van cambiando las dinámicas de la necesidad. Entonces, yo solamente quiero decir que nosotros como muchos también tenemos un estudio que está haciéndose, que se lo vamos a poner en disposición y por no dar tiempo, lo vamos a hacer llegar a sus correos, en donde están todos los análisis, tanto presupuestarios, también como de la necesidad de los municipios, y especialmente con la gran preocupación, especialmente de los municipios que tienen casinos, como lo dijo el alcalde anteriormente también, porque esos recursos están presupuestados. Y muchas veces esos son planes de desarrollo social, por lo cual también llegamos a una línea de crisis, a un punto de inflexión que si seguimos la misma forma que estamos llevando, vamos a tener de aquí a final de año una gran crisis en los municipios, y esto a la larga nos va a costar más caro al Estado si no se toman las medidas pertinentes en su momento. Así que solamente yo termino mis palabras agradeciéndole esta mesa, porque tenemos la posibilidad nosotros de poder, entre comillas, hacer catarsis y desahogarnos con ustedes, porque realmente en las espaldas de los alcaldes de Chile hoy día está la presión de lo que significa la contención de esta pandemia que estamos viviendo, y también, ¿por qué no?, es decir, la espalda de cómo le damos una activación en distintos temas a nuestras comunas, y que eso en el fondo va a rebotar a nivel central. Así que yo quiero agradecerle esto, y en nombre de la MUCH, voy a agradecer también del equipo que nos acompaña, que está presente, y que ustedes nos hayan recibido en esta videoconferencia. Muchas gracias, alcalde. Le damos la palabra a nuestro querido subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno. Subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludarla y por su intermedio a los demás senadores integrantes de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, a la Secretaría Legislativa, por cierto, a los alcaldes con quienes ya nos hemos reunido en otras oportunidades, y saludar también a la superintendenta de Casinos de Juego,
vive en Villagrán. Algunas consideraciones previas, Presidenta, antes de referirme al tema de fondo relativo a los casinos de juego, que es lo que más me compete desde el punto de vista de mi responsabilidad como presidente del Consejo Resolutivo. Efectivamente, hemos estado en permanentes conversaciones con distintos alcaldes de distintas regiones, con intendentes e incluso con consejeros regionales, siempre en una actitud dialogante en consideración a la etapa que estamos viviendo. Ya lo dijo el alcalde William Arévalo de Santa Cruz, hay una etapa muy relevante desde el punto de vista de lo que van a ser los ingresos municipales. Y eso dice relación con el plan paso a paso, Chile se recupera, y esta inyección de recursos, especialmente en inversión pública. Estamos hablando de medidas anunciadas desde el día 19 de marzo, cuando se lleva a cabo por parte del presidente y el ministro Ignacio Briones el primer anuncio de medida económica hasta la fecha, de un total de 30.000 millones de dólares. Y dentro de estos anuncios, por cierto, destacar, Presidenta, el acuerdo transversal del día 14 de junio. Eso nos ha permitido avanzar. Obviamente entendiendo la situación compleja que viven hoy día los municipios. También desde la perspectiva de la Dirección de Presupuestos hay un tema que está abierto, dice relación con la capacidad de ejecución que están demostrando tanto los gobiernos regionales como los municipios. La necesidad de reasignar recursos, Presidenta, desde una triple perspectiva. Primero, para el fortalecimiento del presupuesto del sector salud, que obviamente fue muy importante desde el punto de vista de los esfuerzos fiscales a partir del 15 o el 19 de marzo. Segundo, el fortalecimiento también de los ingresos familiares a través de las medidas como el ingreso familiar de emergencia, como también el bono clase media, lo que ha significado el fortalecimiento de los puestos de trabajo a través de la Ley de Protección del Empleo y el otorgamiento también de FOGAPE y la capitalización que hizo el gobierno a este respecto de 2.000 millones de dólares. Ahí es una suma de medidas, son 49 medidas económicas que el gobierno ha puesto sobre la mesa, Presidenta, para hacer frente a esta situación que estamos viviendo. Y respecto a los 345 municipios, tal como ya lo ha señalado el alcalde Paredes y el alcalde Arévalo, efectivamente hubo una transferencia importante de recursos, en un primer momento 100 millones de dólares, en una segunda oportunidad 120 millones de dólares. Obviamente que los esfuerzos en ese sentido se van a seguir multiplicando, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro Ignacio Briones. Estos no son los últimos anuncios. Entendemos la situación compleja de los municipios, pero al mismo tiempo tenemos que hacer frente a una situación de pandemia global que efectivamente ha tenido un impacto a nivel económico que ya a esta altura está de más decirlo porque todos lo hemos visto durante estos 5 meses y medio de cuarentena. Ahora bien, respecto a los casinos de juego, yo tenía una presentación, pero creo en honor al tiempo, Presidenta, que me voy a ir solamente a la parte más fundamental. Efectivamente, desde el día 17 de marzo, que los casinos de juego, los 26 casinos de juego, 25 técnicamente, que existen en nuestro país, han estado cerrados al público por efectos de la pandemia, y ahí tenemos un gran desafío. Y ese desafío es conjunto y común. Y lo digo a propósito, Presidente, y por supuesto en medio de lo que señaló el senador Pedro Araya. Efectivamente hemos tenido divergencias desde el punto de vista de lo que ha significado el proceso de licitación nuevo respecto a los casinos de juego, que son 19, que vencen sus licencias en los años 2023 y 2024. Recordará, Presidenta, que hubo una modificación a la ley de casinos de juego, la 19.995, que data del año 2005 y que estableció en Chile en buena hora un sistema de casinos. Sin perjuicio de ello, quedaron los casinos municipales, por cierto, vigentes, y cada uno de ellos tiene un contrato específico determinado con la sociedad concesionaria. Y en el año 2015 hubo un esfuerzo muy relevante por parte del gobierno de la expresidenta Bachelet de generar un sistema único. Y eso en la práctica significó un cambio también desde el modelo de la licitación. Pasamos de un sistema que tenía una preponderancia principal de lo que se conoce como el beauty contest, el concurso de belleza respecto a la infraestructura del proyecto, las facilidades y otros, a un sistema de oferta económica. Y la gran diferencia, Presidenta, va a la línea de que en este nuevo sistema de licitación que estableció la ley del 2015, las sociedades operadoras tienen que hacer ofertas económicas que van directamente a los municipios. Son 15 pagos, obviamente por la misma cantidad de años que dura la licitación,
anuales en unidades de fomento, y ya lo vimos en junio del 2018 con la licitación de 5 de los 7 casinos municipales, donde efectivamente van a ingresar a arcas de cada uno de esos municipios una cantidad importantísima de recursos que antes obviamente no existía o no ingresaba. Entonces, Presidenta, tenemos un desafío que es muy amplio y al mismo tiempo nos exige develar cuáles son las posturas tanto del Ejecutivo como de las sociedades operadoras de casinos. El día 23 de junio de este año, Presidenta, y en consideración a la compleja situación de los municipios, que obviamente se ven afectados directamente con sus menores recursos, menores ingresos por efecto de que están cerrados los casinos de juego, planteamos 4 puntos para ser incorporados en un proyecto de ley del Ejecutivo. Primero era la postergación del nuevo proceso de licitación de operación de los casinos por 1 año, considerando que la situación económica actual obviamente que va a perjudicar a los posibles postulantes realizando menores ofertas económicas a los municipios, en vista y considerando la situación económica imperante, no solamente en Chile, sino que en el mundo. En segundo lugar, nosotros estábamos generando una prórroga de los permisos vigentes por el periodo de 1 año a los actuales operadores de casino, de modo tal que pudiesen de alguna manera compensar lo que han significado estos 5 meses y medio y los hechos de octubre, a partir de octubre del año pasado. Ahora bien, planteamos un aumento en el impuesto específico al juego, que le llamamos, de un 20 a un 25%, o sea, aumentando un 5% más por este año extra de licitación, de concesión. Y además generábamos algunas herramientas que van en la línea de poder establecer prontamente la reapertura de los casinos. Y uno de ellos va a ser fundamental, que es el juego remoto, que es distinto al juego online. El juego remoto permite, y esto sucede en gran parte de los casinos del mundo que hoy día están abiertos, que las personas interesadas concurran a estos lugares, no tengan que ingresar a la sala, sino que lo puedan realizar dentro de un perímetro correspondiente a el sitio, ¿no es cierto?, de la construcción del hotel, del casino, del casino de juego en cuestión. Esta propuesta, Presidenta, fue rechazada por la Asociación Chilena de Casinos de Juego, que involucra a todos los operadores de casinos de juego a excepción de Enjoy. Luego de eso pasaron un par de semanas y tengo la buena noticia, Presidenta, que exponerle a esta comisión que a fines de la semana recién pasada constituimos una mesa de trabajo con todas las sociedades operadoras de casinos de juego de nuestro país. Esta instancia tiene por objeto efectivamente analizar el tema en cuestión, que es el artículo 3º transitorio, inciso 5 de la ley 20.856, que modificó la 19.995, que básicamente la interpretación que tienen las sociedades operadoras que conforman la Asociación Chilena de Casinos de Juego es que a ellos no les empece la reforma respecto a la oferta económica, sino que se rigen por la ley original del año 2005, es decir, con el sistema de licitación de concurso de belleza o beauty contest, como se conoce. Y efectivamente ahí tenemos una diferencia de criterio importante. Nos basamos nosotros, y lo ha hecho la Superintendente de Casinos de Juego, en el mensaje del proyecto de ley del Ejecutivo, en las distintas intervenciones, en la presentación del proyecto, en las exposiciones de los mismos directivos de las sociedades operadoras, y obviamente, Presidenta, que no está en instancia para entrar en detalle, pero sí decir que hoy día está a la disposición del Ejecutivo de analizar este tema y otros que han surgido con un solo objetivo. Hoy día la industria de casinos de juego en Chile amerita que podamos analizar los desafíos que tiene en su futuro reciente. Y eso significa el trabajo de un protocolo para su próxima apertura, que está muy avanzado y que se los hicimos llegar justamente a los alcaldes de los municipios con casinos de juego, así como también otros temas que lo hemos conversado en esta comisión, Presidenta, que dice en relación con la ludopatía y otros temas. Me acuerdo por su intermedio el senador Bianchi lo ha señalado varias veces. Efectivamente son temas que estamos considerando en esta agenda. Es una agenda abierta y es una agenda que obviamente la idea es a fines de septiembre, nos dimos plazo hasta el 30 de septiembre, de poder hacer público cuáles son los puntos respecto a los cuales hay acuerdo y cuáles son aquellos puntos respecto a los que no tenemos acuerdo. En los que hay acuerdo, efectivamente, nosotros como Ejecutivo estamos disponibles a poder presentar las iniciativas legales correspondientes, y respecto a aquello que no hay acuerdo, que
por cierto que es, o podría ser, ojalá que no, respecto a la interpretación del artículo 3º transitorio, bueno, ahí son los tribunales de justicia los que hoy día ya están conociendo un recurso de ilegalidad a la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, 3 demandas de nulidad de derecho público interpuestas por la sociedad operadora, y se me va, creo que hay 2 o 3 nuevos recursos de protección en distintas cortes de apelaciones, y obviamente en ese caso, Presidenta, comprenderá que en un Estado de Derecho son los tribunales los que tienen que decidir a este respecto en caso de que no se generen los acuerdos suficientes y necesarios. Entonces, en la práctica estamos preocupados, obviamente, de la situación de los casinos. Queremos que puedan reabrir sus puertas con todas y cada una de las medidas de seguridad y de seguridad también desde el punto de vista sanitario y personal para las personas que concurren a estos centros de entretención. Ese protocolo ya está en la última etapa, lo está revisando el Ministerio de Salud, y esperamos a la brevedad también dotar, ya sea legalmente o administrativamente, de las herramientas necesarias para que estos centros de entretenimiento puedan funcionar con medidas tales como, por ejemplo, el juego remoto y otras. Y obviamente estamos atentos a la situación, como decía, de los municipios que efectivamente les vamos a mandar, Presidenta, más que hacer la exposición de los números, que puede ser un poquito abstracto, se las vamos a hacer llegar para que ustedes puedan analizar cada casino, cada municipio, y tal como decía el alcalde Paredes, cada gobierno regional también se ha visto afectado por el no funcionamiento de los casinos de juego. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. El senador Insulza me había pedido la palabra por el chat. Senador. Está silenciado. Le agradezco mucho, Presidenta, al señor subsecretario, a los alcaldes que nos han informado y cabalmente sobre la situación real de los municipios, que realmente es muy lamentable, y probablemente sería un poco menos lamentable si al mismo tiempo no se hubiera dicho tanto que se le iban a encargar nuevas tareas a los alcaldes en materia de seguridad, de pandemia, de todo lo demás. O sea, seguimos con una mala práctica, a mi juicio, mala práctica, de intentar entregar mayores responsabilidades a los municipios sin proveer los recursos que necesitan. Pero en fin, yo espero las cifras que nos está ofreciendo el alcalde Paredes y espero que nos lleguen pronto. Entiendo que nos la van a hacer llegar a todos, ¿no? Sí. Por intermedio de la Secretaría. Señor Presidenta, quiero aprovechar de preguntarle algunas cosas al señor subsecretario, porque realmente a nosotros nos ha llamado mucho la atención que se ha prestado en general, no solamente con los casinos, ¿no? Se ha prestado poca atención en general a la condición en que está toda la industria hotelera, turística, de restaurantes, etcétera, que dependen que existen en todas las ciudades del país y que incluyen a los casinos, por cierto, donde existe una cantidad enorme de personal que está en la práctica cesante, sin trabajar. Y muchos de esos restaurantes, yo el otro día, sin ir más lejos, un restaurante al cual me gusta mucho ir, un restaurante italiano de la ciudad que yo conozco bien, ¿no? Anunció que había cerrado, que estaba dedicado a mandar las cosas ahora por delivery, y que ya no iba a volver a abrir. Estoy hablando de la ciudad de Santiago, que ya no iba a volver a abrir. Entonces, ¿qué hacemos? Es la pregunta con los 350.000 trabajadores de este tipo de lugares, o más todavía, son cerca de 400.000, y en concreto con una cantidad enorme de garzones que se han visto completamente privados de su ingreso. Ellos no están incluidos en ningún proyecto, en ninguna cosa, son gente que ganaba una cantidad importante, más del doble de lo que se afiguraba, porque una parte importante eran propinas, y que hoy día están esperando una respuesta. Entiendo que hablaron en algún momento con la ministra de Desarrollo Social, no pasó nada, y es gente que por lo menos algún subsidio, algún beneficio debería haber tenido, porque esos lugares, Presidenta, están, y los casinos, esto también incluye ahora los casinos. Yo creo que los casinos probablemente, con la incertidumbre que vive el país, en que está mucha gente, probablemente no le faltará público para ir a jugar apenas los abran, ¿no? Pero también ahí se ha quedado mucha gente cesante. Un casino no solamente vive el juego, sino que vive una cantidad de servicios que están alrededor. ¿Hay algún interés por apoyar a esta gente? Yo estoy bastante en contacto con la Asociación de Garzones, la Organización Nacional de Garzones, y ellos no han tenido ninguna ayuda, por lo menos para darles algo parecido a lo que le dieron a los choferes de taxis, de
de taxis colectivos y de transporte escolar, un pequeño subsidio que le permita sobrevivir a la muy terrible situación que han vivido. Más de alguien dirá que estamos en apertura, pero todos sabemos bien que una instalación turística que puede cubrir el 25% de la gente ciertamente no está en condiciones de volver a absorber a sus trabajadores, y que probablemente incluso en muchos de esos lugares, aún funcionando plenamente, van a funcionar con menos trabajadores que antes. Este es un sector social muy postergado que ojalá pudiéramos, señor, por su intermedio, presidenta, señor subsecretario, también intentar atender, ¿no? Entonces, finalmente, dos preguntas. ¿Es posible cubrir? Nosotros tenemos pendiente todavía una decisión respecto al tema de las patentes de alcoholes, que íbamos a consultar más, etcétera. ¿Es posible aumentar realmente los recursos de los municipios de aquí a fin de año para evitar, como decía el alcalde Paredes, que algunos de ellos puedan entrar en bancarrota, lo cual sería un desastre? Y enseguida, ¿es posible en esta materia de casinos y repito, en todos los establecimientos del área hotelera, turística, restaurantera, etcétera, entregar algún subsidio a los trabajadores que están sin trabajo? Entre paréntesis, muchos de ellos están sin trabajo en realidad desde el estallido social, o sea, ni siquiera están sin trabajo desde la pandemia. Hay muchos lugares que están cerrados porque estaban en lugares por donde pasaba el estallido social. Y con la pandemia cerraron todos y no han tenido ninguna ayuda de nadie desde que comenzó eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Tiene la palabra el senador Araya y luego el senador Bianchi. Senador. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición y a mí me gustaría hacerle un par de preguntas un poco más concretas, aprovechando la presencia del subsecretario de Hacienda. O sea, yo creo que estamos todos conscientes del complejo momento económico que está viviendo el país y del esfuerzo que está realizando el gobierno con el objeto de poder sacar adelante los distintos problemas que se han suscitado, pero los alcaldes, y aquí el alcalde Paredes lo ha señalado claramente, tenemos un problema respecto al financiamiento municipal. Entonces me gustaría preguntar más concretamente qué es lo que está pensando el gobierno como una forma de poder apoyar a los municipios para que puedan seguir, no tener una holgura financiera, pero sino contar con los recursos necesarios para poder seguir funcionando, porque, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos con los alcaldes de la región de Antofagasta, el municipio de Antofagasta está con una deuda bastante importante, no solamente el municipio, sino también las corporaciones que dependen del municipio, dentro de ellas la Corporación Municipal de Educación y Salud. Lo mismo ocurre en el caso de Calama, Tocopilla, y qué decir de municipios más pequeños como Taltal, San Pedro de Atacama. Entonces, si es que aquí no va a haber un aporte del Fondo Común Municipal en los meses que vienen, donde efectivamente, especialmente los municipios más pequeños, son donde obtienen los recursos para poder funcionar, ¿qué es lo que se está pensando como gobierno frente a esto? Lo segundo, respecto de los casinos, yo comparto lo que dice el senador Insulza, porque aquí no solamente se han visto afectados los casinos que no han podido operar y como consecuencia de ello los municipios y gobiernos regionales que no han recibido los recursos, sino también muchas personas que trabajaban en los casinos, sobre todo porque por lo menos en el caso de la región de Antofagasta, ambos casinos están asociados a proyectos donde se construyeron hoteles, restaurantes, que hoy día están sin funcionar. Tenemos muchos garzones, gente que trabajaba que hoy día está sin empleo y que no se vislumbra cuándo pueden volver a estos locales. Entonces, en eso, respecto a los casinos, ¿se está pensando alguna fórmula respecto de cómo se podría suplir, por una parte, los recursos que ellos tienen que entregar a los municipios y a los gobiernos regionales? Un segundo tema, lo que plantea el senador Insulza, respecto a cómo se apoya a las personas que trabajan en los casinos. Y lo tercero, respecto de esta disputa que se ha generado con los casinos que están actualmente operando, me pareció entender que iba a venir un proyecto de ley respecto del cual habría una posible solución al conflicto que hay, o esto va a ir solamente por la vía judicial. Eso, presidente. Gracias, senador. Senador Bianchi. Sí, gracias, presidenta. A ver, sumarme a valorar la presentación que han hecho los alcaldes, lo que ha dicho el subsecretario, pero yo estoy absolutamente consciente del diagnóstico que han explicado, y este diagnóstico, lo ha dicho el propio alcalde Paredes, puede entrar en una insolvencia económica muchos de los municipios. O sea, la situación es gravísima. Entonces, si bien vamos a conocer los antecedentes que nos van a hacer llegar, yo no sé si hay algún trabajo en conjunto entre Hacienda y los municipios o la Subdere
donde se esté analizando la situación en la que van a quedar para el presupuesto del próximo año y del subsiguiente año los municipios, porque a mí lo que me parece entender es que efectivamente, si bien los presupuestos y todo fueron modificados, un poco atendiendo a las urgencias que tuvieron los distintos municipios de nuestro país, y que de paso valoro profundamente la acción que han tenido los municipios en todo Chile. Lo subrayo porque efectivamente han sido el primer muro de contención y de solución para los miles de casos que han tenido que enfrentar. Entonces, preguntarle directamente, por su intermedio, presidente, al subsecretario, ¿hay algún trabajo concreto que a nosotros nos permita saber? Ustedes han entregado 220 millones de dólares hasta este momento a los municipios. Eso claramente es insuficiente. ¿Tienen ustedes cuantificado cuánto más debieran recibir los municipios para poder corregir el presupuesto, para poder superar el déficit presupuestario y para que no caigan en esta insolvencia económica? Gracias. Gracias, senador. Le doy la palabra al subsecretario para que responda a las consultas. Muchas gracias, presidenta, y a los senadores por su intermedio que han hecho uso de la palabra. Obviamente ponen sobre la mesa los temas más complejos, más difíciles de abordar, porque en todos los puntos planteados, efectivamente, la respuesta pasa por cuántos recursos finalmente el Ejecutivo va inyectando en la economía interna, en la economía comunal y la economía regional. Quisiera responder respecto a la situación de los trabajadores del ámbito hotelero y del ámbito turístico. En lo que a mí respecta, la información que tenemos en relación a los casinos de juegos es que todas las, o más bien digo, la gran mayoría de las sociedades operadoras están haciendo uso de la Ley de Protección del Empleo. De esos 722.000 ciudadanos que hoy día están viendo finalmente el beneficio de lo que significa continuar con sus ingresos, obviamente que no en el 100%, sino que en lo que establece el seguro de cesantía, ¿no es cierto?, con el primer mes un 70% como tasa de reemplazo, y ustedes han aprobado hace algunos días atrás una tasa de reemplazo desde el mes 2 al mes 5 de un 55%. Eso hoy día es parte de una realidad y que obviamente ayuda en circunstancias tan difíciles y complejas a los trabajadores de este sector. Respecto a las medidas específicas relativas al mundo del turismo, durante los últimos días hemos visto al ministro de Economía, Lucas Palacio, y al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, realizando algunas vocerías sobre este tema respecto a lo que va a significar el primero parte del plan justamente de inversión pública de estos 34.000 millones de dólares en el plan paso a paso, Chile se recupera, digo bien. Hay una cantidad relevante respecto a proyectos de infraestructura pública que dicen relación con el eje turístico. Y al mismo tiempo van a haber recursos para inversión en promoción. Primero con un enfoque interno de lo que significa el turismo nacional y por otro lado, por cierto, a través del turismo extranjero. Obviamente que hay pasos, medidas comprometidas a propósito de lo que está sucediendo en algunas comunas con la industria gastronómica, pero sin lugar a duda seguimos permanentemente analizando la situación de este y otros rubros de los sectores productivos de modo de proponer medidas en cuestión. Respecto, presidenta, a la pregunta del senador José Miguel Insulza sobre el aumento de recursos en los municipios, obviamente que eso es lo que a nosotros nos gustaría. Hoy día estamos pasando por una situación fiscal muy compleja, muy difícil, haciendo los análisis respecto a la proyección de ejecución, ¿no es cierto?, a propósito de lo que se señaló hace algunos días atrás respecto a los gobiernos regionales. Y hay, por ejemplo, regiones en las cuales hoy día les queda el 60% del presupuesto por ejecutar. Obviamente entendemos la situación interna de cada región,
de lo que ha significado la paralización respecto a los proyectos de inversión en vista y considerando de las medidas de cuarentena. Eso ha tenido un efecto concreto y obviamente nos posibilita realizar las reasignaciones correspondientes. Ahora bien, hay un tema muy relevante, Presidenta, y aprovecho de recalcar. El Ejecutivo se ha comprometido a disponer todos los recursos correspondientes a las regiones para proyectos de inversión. Efectivamente, en la medida que haya una ejecución. Por lo tanto, si es que han habido algunas reasignaciones que han sido comunicadas durante las últimas semanas, lo relevante a nivel regional es que los proyectos de inversión van a continuar y los recursos considerados, obviamente, la Ley de Presupuesto del Sector Público para este año 2020, aprobado, ¿no es cierto?, por el Congreso Nacional en su oportunidad, van a estar para efectos de que se puedan ejecutar. Respecto a lo que señala, Presidenta, el senador Bianchi, si hay algún trabajo desde Hacienda con los municipios, permanentemente hemos estado en contacto, no solamente por los temas generales, sino que también, ¿no es cierto?, a través del alcalde Fernando Paredes y otros alcaldes con la Asociación de Municipios con Casinos de Juego. Hemos instalado instancias de trabajo, hemos tenido 3, 4 reuniones, las vamos a seguir manteniendo. Nos interesa su opinión desde el punto de vista de los protocolos para que los casinos puedan operar a la mayor brevedad posible. Ya hay una comunicación permanente. Obviamente que la SUBDERE, la instancia gubernamental correspondiente, que tiene la relación cotidiana con cada uno de los 345 municipios de nuestro país. Y efectivamente ya hemos hecho una transferencia relevante de recursos. Estoy de acuerdo, por su intermedio, Presidenta, con el senador Bianchi. Siempre es insuficiente cuando hablamos de 220 millones de dólares, pero estos 220 millones de dólares fueron a los 345 municipios con, obviamente, criterios de emergencia desde el punto de vista de cómo vamos a enfrentar o cómo estábamos enfrentando la emergencia del COVID-19. Y son dineros que obviamente tenían ciertas restricciones respecto a su gasto. Y eso yo sé que la gran mayoría de los alcaldes y nos han solicitado que no tenga restricciones desde el punto de vista de que puedan utilizarse en gasto corriente, pero la emergencia nosotros como Ministerio de Hacienda, como Dirección de Presupuesto, nos obliga a ser especialmente responsables. Vamos a seguir fortaleciendo el presupuesto del sector salud porque es algo clave y fundamental, por mucho que esté mejorando los índices, pero hay que tener mucho cuidado a este respecto, por lo que hemos visto en algunas comunas de algunas regiones de nuestro país. Por lo tanto, señalar que hoy día no hay ningún anuncio específico de próximas transferencias, pero sin perjuicio de ello, señalar que este plan Chile, paso a paso, Chile se recupera, conlleva una cantidad importantísima de recursos en inversión pública a través del Ministerio de Obras Públicas, a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que obviamente van a tener un efecto en las distintas comunas sumamente relevante. Y para terminar, Presidenta, respecto, por su intermedio, a lo señalado por el senador Pedro Araya, más que un proyecto de ley, nosotros propusimos, y ahí ya indiqué cuáles fueron las 4 medidas que estábamos en condiciones como Ejecutivo de presentar en una iniciativa, en un mensaje al Ejecutivo, que obviamente iba a ser analizado y votado por el Congreso Nacional. Y tenemos fe de que esta instancia de acuerdo, de trabajo en común, nos haga tener un horizonte y que eso nos permita finalmente proponer alguna iniciativa legal a ese respecto. Hoy día no estoy en condiciones de decir que efectivamente vamos a presentar un proyecto, porque eso va a depender del desarrollo que tenga esta mesa de trabajo. Obviamente que los recursos judiciales ya están interpuestos por la sociedad operadora, tienen su propio curso de acción, que no me corresponde detallar, pero sí queremos generar acuerdo en una gran cantidad de temas que van a significar un aliciente para los próximos desafíos de esta industria y para su próxima modernización. Así que, Presidenta, esos son los temas que hoy día estamos en condiciones de señalar, de indicar, y encantado de poder volver a esta Comisión de Gobierno y de Descentralización y Regionalización una vez que tengamos resultados de esta mesa de trabajo con la sociedad operadora de los casinos de juego. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. El senador Bianchi quería hacerle otra consulta. Brevemente, gracias, Presidenta. Muy breve, subsecretario. Primero, agradecer las respuestas, pero
Hay una preocupación también muy significativa, subsecretario, con respecto a los 7 casinos municipales. Yo entiendo que no habría ningún apoyo económico para estos casinos. ¿Cuál es la razón? Y si efectivamente es posible poder apuntalar, apoyar a estos 7 casinos que están absolutamente requeridos de la posibilidad de contar con recursos. Gracias, senador. Gracias a usted. Subsecretario. Sí, presidenta, por su intermedio responderle al senador Bianchi. A ver, yo creo que hay que distinguir 2 temas. Uno, el proceso que hemos continuado, iniciado en su momento, se inició en el gobierno anterior, y a nosotros nos correspondió terminar en junio del 2018 con esa audiencia pública en Santiago, en un hotel de la capital, donde estaban obviamente representados todas las sociedades que postularon a los permisos de operación de los 7 casinos municipales. Y lo importante es señalar que se adjudicaron los permisos de operación de 5 de esos 7 casinos. Respecto al casino de Arica y de Puerto Natales, lamentablemente no hubo postulantes, por lo tanto se declaró desierta la licitación a ese respecto. Sin perjuicio de ello, los otros 5 casinos tuvieron su asignación respecto a la sociedad operadora en vista y considerando a la mayor oferta económica que se realizó. Y eso obviamente abre un camino de esperanza desde el punto de vista de lo que va a hacer a partir de los próximos años la nueva relación entre los municipios, entre estos 7 o 5 municipios para ser preciso, y las sociedades operadoras, porque van a recibir más recursos a través de la oferta económica. Esta oferta económica, recordemos que una vez al año las sociedades pagan a los municipios una cantidad que antes, con el sistema antiguo, no existía. Solamente había un impuesto específico, que ustedes bien saben, presidenta, en un 50% va al gobierno regional y en el otro 50% al municipio en cuestión. Entonces, efectivamente, se abre un espacio de expectativa positiva respecto a lo que va a ser el funcionamiento próximo de estos casinos cuando entren en operación respecto de la nueva etapa. Lo que tenemos que hacer nosotros como Ejecutivo, y por cierto, esperamos recibir todo el apoyo del Congreso en este punto, es poder apurar esos procesos. Uno de ellos es a través de los protocolos de acceso a los casinos para efectos prácticos de tener cierta normalidad y que vuelvan a operar con todo lo que significa, pero también por otro lado de tomar en consideración aquellos temas que se van a trabajar en la mesa y que dicen relación con el atraso justamente de las obras en algunos casinos municipales que deben entrar a regir ya con el nuevo proceso de operación. Así que efectivamente no hay, presidenta, y aquí por su intermedio le contesto al senador Bianchi, algún anuncio respecto a posibles ayudas específicas a estos 7 casinos o a los 7 municipios o gobiernos regionales. Obviamente la ayuda la estamos nosotros generando a través de las medidas de los planes económicos y principalmente a través de los planes de inversión pública que van a tener sin lugar a duda un efecto muy importante y positivo en los gobiernos locales respectivos. Lo que pasa, presidenta, breve, subsecretario, efectivamente 5 fueron, en fin, adjudicados y todo eso, y eso está claro, y van a tener lo que usted señala. Pero ¿qué pasa con estos 2 casinos, el de Arica y el de Puerto Natales específicamente? El perjuicio es absoluto, es decir, siendo 2 de los 7, no hay ninguna posibilidad para el presupuesto poder contar con el apoyo para estos 2 municipios que quedaron fuera. Subsecretario. Gracias, presidenta. Respecto a la pregunta del senador Bianchi, señalar lo siguiente. Una cosa es que efectivamente se haya declarado desierta la licitación en el mes de junio del año 2018 respecto al nuevo sistema de operación, pero hoy día esos casinos permanecen o están en funcionamiento, aunque a partir del 17 de marzo, por razones de la pandemia, efectivamente no están en funciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, presidenta? Es a convocar, a abrir nuevos procesos de licitación. Y lo hemos conversado directamente tanto con el alcalde de Arica como con el alcalde Paredes, de buscar el momento más preciso. Y eso significa, del punto de vista económico, más atractivo, para que ojalá tengamos una alta competencia con distintas sociedades operadoras, sean nacionales o extranjeras, que nos permitan finalmente que tengamos ofertas económicas sumamente potentes,
a ese respecto. Y es una decisión, hoy la ley 19.995 ni su modificación del año 2015 señalan, por ejemplo, que si es que se declara desierta una licitación hay que llamarla 30, 60, 90 días después. Eso no está establecido en la ley y efectivamente lo que queremos, Presidenta, y por su intermedio del senador Bianchi, es a la brevedad posible, y lo hemos hablado con los dos alcaldes, generar nuevos procesos de licitación, pero una vez que obviamente las condiciones económicas a nivel nacional e internacional tengan una mejoría de modo tal de que tengamos buenas ofertas económicas sobre la mesa. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. ¿Ofrezco la palabra sobre este tema o alguna otra consulta que se le quiera hacer? Alcalde Paredes, tiene usted la palabra. Yo solamente agregar muy breve nomás. Lo que hay que tener conciencia acá es que, por ejemplo, un municipio chico como el de Puerto Natales, todos los meses estamos recibiendo 50 millones de pesos que no estamos recibiendo de parte de los casinos. Eso era el aporte que le damos a educación. Y ahí es donde empiezan las complicaciones. Entonces, estamos sin generación de ningún ingreso todos estos meses y lo que viene por delante tampoco es auspicioso. Entonces, nosotros hemos planteado al subsecretario la posibilidad de poder ver algún plan especial, porque hoy día no se están recibiendo recursos. Pero también entender que cuando se empiece a reactivar la industria de los casinos, ya nada va a ser lo mismo. Los casinos van a tener que estar con un aforo de un 25% seguramente y ya no van a poder funcionar como funcionaban antes. Entonces, también ese casinero no va a tener posibilidad alguna de estar pagando una cantidad de plata si finalmente se le baja la cuarta parte de sus ingresos. Entonces, en el corto plazo, hoy día también vemos un futuro negro porque no vemos una posibilidad de poder generar mayores ingresos. Hoy día no se está ingresando nada. Y ese es el daño que hay. Pero también lo que viene por delante, en el corto plazo no se vislumbra nada. En el mediano plazo, claro, una nueva licitación, pero estamos hablando de un año más. Aquí hay un sentido de urgencia, aquí hay un sentido que es lo que yo quiero transmitir. Y con respecto a los casinos municipales, nomás creo, yo, tanto Viña del Mar y todos los casinos municipales, todo esto que ha planteado su secretario no está solucionando el problema de los casinos. Yo quiero ser súper franco ahí porque finalmente que no quede la sensación de que aquí esta es una propuesta que está ayudando o los casinos municipales se sienten beneficiados. Hay una situación compleja que la hemos pedido y concretamente, bueno, el subsecretario dijo que con respecto a los 7 casinos municipales no hay posibilidad alguna de generar ningún apoyo. Cosa que yo lamento, pero yo también es mi obligación seguir insistiendo. Toda la razón. Bien. Tenemos un segundo punto en la tabla. Yo le quiero decir a los señores senadores que el subsecretario de Desarrollo Regional me acaba de confirmar que el próximo miércoles compromete sí o sí su asistencia a las 2:30 para que sigamos viendo el tema de presupuesto, así que a los señores alcaldes, don Fernando, William, para que nos puedan acompañar también el próximo miércoles para que podamos ver el tema más general de los presupuestos municipales y cómo el Ejecutivo puede abordar el tema. El tema de los casinos, Presidenta. Senador Insulza. Presidenta, primero, en realidad el subsecretario de Desarrollo Regional también va a estar para los senadores de zonas extremas, va a estar mañana en la Comisión de Zonas Extremas para el mismo tema, el tema del presupuesto y lo que ha pasado con el presupuesto en realidad, lo que ha pasado con el presupuesto regional, porque cuando yo escuché al superintendente de casinos de juego que está presente. El secretario incluso pensaba que tal vez para que la dice la senadora pasarle algo de lo que no gastan o lo muy poco que gastan algunos gobiernos regionales a los municipios respectivos, a lo mejor funcionaría mejor. Ahora, Presidenta, yo quisiera pedir, por favor, además, si se ha terminado ya, que fijáramos un día definitivo para el funcionamiento de la comisión, porque recibimos varias citaciones la semana pasada que se cancelaron, y la verdad es que no es muy fácil reajustar el horario cada vez que es necesario hacer la reunión. Yo la verdad es que quedé medio preocupado el lunes, que había apartado un montón de cosas porque es el día oficial de reunión de la comisión, y me encontré con que una hora antes se canceló. La verdad es que realmente ojalá eso no siga pasando. Gracias. La comisión, los horarios, querido senador de la Comisión de Gobierno, son lunes y miércoles de 12:30 a 2. El lunes se suspendió porque empezaron a funcionar las subcomisiones de presupuesto
que funcionó el lunes y nos robaron a todos nuestros invitados, que era el subsecretario de Hacienda, el subdere y la super de casino. Entonces el lunes la suspendimos porque nos quedamos sin ninguno de los invitados. Pero nuestros horarios son, y han sido siempre, lunes y miércoles de 12:30 a 2. Ya funcionamos 2 días a la semana. En esta época, eso han sido históricamente el horario de esta comisión. En épocas de crisis y eso estábamos funcionando una vez a la semana. A eso me refería precisamente. Estábamos funcionando una vez a la semana, estamos tratando, como tenemos proyectos, de empezar de a poco a volver a retomar los 2 días de funcionamiento. ¿Ya? Pero son esos horarios, lunes y miércoles de 12:30 a 2. Senador Bianchi. Sí, gracias, presidenta. Breve. Yo sé que Francisco, subsecretario, explicó detalladamente todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los casinos. Pero yo necesito insistir, presidenta, y escúchame, y te pido disculpas, Francisco, porque efectivamente yo entiendo la posición del gobierno, pero yo debo colocarme, así como el alcalde, en el lugar de lo que nosotros representamos. Última Esperanza, Puerto Natales, ha tenido, es decir, que enfrentar una crisis ni siquiera pensada, ni siquiera imaginada, como la han tenido cada uno de ustedes que representa a distintas regiones de nuestro país. Pero en el caso particular de Puerto Natales, que tiene una dependencia ligada al turismo y a toda la actividad que se genera, Francisco, la verdad es que esta falencia de los 50 millones para el municipio ha producido un tremendo daño. Esos 50 millones iban directamente a la educación y Natales puede exhibir resultados infinitamente mejor que Punta Arenas incluso y que otras muchas localidades del país, precisamente por contar con estos dineros. Entonces yo quiero reiterar, presidenta, por su intermedio, estimado subsecretario, que analice la situación, porque son solamente 2 municipios los que efectivamente van a quedar. El de Arica, que me imagino que los senadores tendrán la misma posición que la nuestra, y el de Puerto Natales. Los demás van a tener efectivamente una posibilidad económica, no así estos municipios, que los ingresos van directamente a la educación pública. Entonces, subsecretario, yo le quiero pedir encarecidamente, porque para el presupuesto vamos a pelear exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo lograr hacer un esfuerzo mayúsculo? Y yo lo entiendo, subsecretario, para poder en el fondo paliar este déficit con el que cuenta hoy día la municipalidad, específicamente de Puerto Natales y la de Arica con su municipio. Subsecretario, le hacemos la solicitud formal. Yo sé que no se puede comprometer con nosotros acá a solucionarlo, pero sí a volver a revisarlo, como dice el senador Bianchi, de los 7 casos, al menos estas 2 municipalidades que quedaron fuera de esta licitación, ¿no es cierto?, por no tener ofertas, por haber sido declaradas desiertas, volver a revisar el tema y contestarnos, ojalá prontamente. También, antes de dar por finalizado este punto y ver si alcanzamos a avanzar en el segundo, no quiero darlo por terminado sin ofrecerle la palabra a la superintendencia a la superintendente de casino. Vivian, si tiene algo que aportar, tiene usted la palabra, o si el subsecretario ya abordó todos los temas, lo entendemos. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio saludar a todos los miembros de la comisión, más los alcaldes que acá están. Simplemente señalar 2 aspectos que yo creo que son relevantes. Lo primero es más bien desde una mirada a largo plazo. Yo creo que más allá de la obviedad de cómo esta pandemia ha afectado a toda la economía, creo que es súper relevante repensar cómo una industria regulada, como la industria de casinos, va a funcionar post pandemia, porque ahí coincido con lo que señaló el alcalde Paredes. Claramente la modalidad de funcionamiento va a ser distinta, y no solo para esta industria, sino que también para toda la industria hotelera y vinculada al mundo turístico. Lo segundo que me parece importante señalar, y solo a efectos de tener algunos datos y con posterioridad les puedo hacer llegar la información, esta industria genera a nivel de los casinos regulados por la ley 1995 cerca de 333.250 millones de pesos, que son los ingresos brutos del juego, respecto de lo cual se calculan los aportes a los gobiernos regionales, a los municipios.
y los casinos municipales que actualmente tienen un contrato de concesión y que en virtud de ese contrato de concesión reciben una determinada cantidad de dinero, generan cerca de 136.900 millones de pesos. Indicar que el nivel de dependencia que los municipios tienen de su presupuesto respecto a estos ingresos es bastante variado. Respecto a lo que son Ley 1995, el promedio está en torno a un 3,1% del presupuesto. Digo el promedio porque vamos a encontrar municipios con un 1,1% y hasta dos outliers que se nos salen en el caso de los 1995, que son básicamente San Francisco, Mostazal y Rinconada, que reciben... los municipios, los ingresos de los casinos representan más del 60% de su presupuesto. Y en el caso de los casinos municipales que están transitando el régimen 1995, el promedio es mucho mayor, es cerca de un 12,5%. Y respecto de aquello, obviamente tenemos dos casinos en los cuales el porcentaje es muy alto. El más alto es Viña del Mar, donde el aporte que se recibe por parte del casino representa el 25% de su presupuesto, seguido Pucón, que representa cerca del 17% del presupuesto. Pero señalar, y a efectos de ampliar esto, que esta restricción por el no funcionamiento de los casinos por ya cerca de 5 meses y medio ha afectado a los municipios, pero también ha afectado los ingresos del fisco. Obviamente el fisco ha dejado de percibir todo lo que viene por concepto de IVA y también por el concepto de entradas. Entonces tiene un efecto bastante mayor. Y simplemente señalar que yo tiendo quizás a ver en esto una oportunidad, y la oportunidad tiene que ver con revisar el marco regulatorio en el cual actualmente se está operando y funcionando. Y eso es parte de lo que la mesa de trabajo que el subsecretario está llevando a cabo tiene como objetivo, es decir, levantar aquellos puntos críticos que permitan un desarrollo sustentable de la industria, teniendo en cuenta una situación que llegó para quedarse. No decir nada más para efectos del tiempo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Superintendenta. No sé si les parece que dejamos por el día de hoy esta sesión, este tema hasta acá, y lo retomamos el próximo miércoles con la visita del subsecretario para abordar el tema más de fondo de los presupuestos en su contexto. Subsecretario, le encargamos, ¿no es cierto?, lo que pedía el senador Bianchi respecto a la revisión de estos dos casinos, en especial el de Arica y el de Punta Arenas. Punta Arenas era el siguiente, sí. Les agradecemos a los alcaldes, al subsecretario y a la superintendenta el haber compartido con nosotros. Nosotros tenemos un segundo punto, así que lo dejamos liberado si quieren retirarse. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Presidenta. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Secretario, si pasamos al segundo punto y nos... Don Fernando, ¿quería decir algo? No, gracias, Presidente. No, yo me despido. Le acabo de mandar a la secretaria el informe. Perfecto, ella lo va a repartir entre todos los senadores. Muchas gracias. Secretario, Gracias. si nos hace relación del segundo punto, por favor. Señora Presidenta, voy a ser lo más breve posible. El proyecto iniciado moción de la señora Ensberger y los senadores Araya, Bianchi, Elizalde y Insulza propone prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2021 la vigencia de la cédula de identidad o pasaportes vencidos dentro de los 18 meses anteriores a la elección o plebiscito para el solo efecto de identificar al elector nacional. Lo que ocurre en la práctica es que si bien el Ejecutivo en el mes de marzo del 2020 prorrogó la vigencia de la licencia de conducir, la prorrogó solo para aquellas que expiren durante el año 2020 y por un año. Lo que significa que todo quien haya tenido un documento que venció el año 2019 no se beneficia por esta norma, que además específicamente subconsiderando la excluye de la aplicación para el efecto de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, norma que exige la cédula de identidad o pasaporte vigente para votar, autorizando solamente en forma excepcional votar con cédula vencida los últimos 12 meses. Para evitar este problema, que hay mucha gente que desde octubre o antes del año pasado no ha podido renovar la licencia, se propone un artículo único que extienda la vigencia de estas cédulas hasta el 31 de diciembre de 2021, para efectos electorales. Eso es. La única curiosidad que debe pronunciarse la Comisión es que esto se plantea como un artículo único. Por lo tanto, no modifica la ley orgánica, aunque la contradice.
Sin embargo, como afecta el sistema electoral, en opinión de la Secretaría, debe ser aprobado por el quórum de 3/5 a que se refiere la 13ª transitoria de la Constitución. Eso es todo. ¿Por qué dice usted que cuando se modificó el sistema electoral, se estableció que cualquier modificación posterior, cuando se cambió el binominal, debe ser aprobada por el quórum especial? Que es el criterio que ha seguido la Comisión tradicionalmente. Ok, gracias, secretario. Le doy la palabra al senador Elizalde, autor del proyecto, y que le está pidiendo. Sí, senador. Yo creo que el quórum es 4/7, porque yo creo que es ley orgánica constitucional, porque el sistema electoral yo entiendo que se refiere a la forma en que se eligen los diputados y senadores. Es decir, en la forma en la cual se distribuyen las regiones y los distritos y cuántos se eligen por cada región y distrito. Pero en este caso estamos hablando de una norma que se aplica a todo tipo de elecciones, no solo a la de parlamentarios. Y a mi entender sería ley orgánica constitucional, o sea, el quórum sería 4/7, no 3/5. Ya, pero ese es otro debate. Sobre la norma en particular, efectivamente el gobierno prorrogó la vigencia de las cédulas de identidad, pero expresamente dejó fuera la prórroga para efectos electorales. Aquí hay dos interpretaciones posibles. La primera interpretación es que la norma señala que se puede votar con cédula vencida hasta 12 meses después. Eso es lo que establece el artículo 68 de la ley 18.700. O planteado al revés. Al momento de la elección, la cédula puede estar vencida y tiene que estar vencida entre los 12 meses anteriores. Entonces alguien podría decir que si se prorroga la vigencia de la cédula, desde ahí se cuenta el plazo de los 12 meses. Pero el gobierno no tuvo esa interpretación, y a mi entender la interpretación del gobierno tiene fundamento jurídico. Y el gobierno dio otra interpretación, dijo, dado que hay norma expresa de carácter legal que otorga una vigencia extraordinaria de la cédula de identidad por 12 meses, por vía reglamentaria no se puede modificar esa disposición legal. Y por tanto, aquí, si se quiere modificar la vigencia de la cédula para votar, se requiere cambio legal, no basta el cambio reglamentario. Y por eso, expresamente, en el decreto que prorroga la vigencia de las cédulas de identidad, el gobierno excluyó la prórroga para efectos de la acreditación de la identidad para votar, entendiendo que había una ley, por tanto eso solo lo podría modificar una ley, ¿ya? Entonces este proyecto le plantea algo súper simple, que es que desde el 18 de octubre en adelante es probable que muchas personas, sobre todo mayores de 65 años, no hayan salido a la calle, no hayan renovado la cédula de identidad, no hayan renovado el pasaporte. Entonces permitirles votar con una cédula extendida. Una forma es con un artículo único, otra forma es con un artículo único de carácter transitorio en la ley 18.700. Eso habría que verlo cuando veamos el detalle. Y por tanto, que se autorice a votar con todas las cédulas de identidad vencidas. El proyecto dice 24 meses, pero podríamos decir algo distinto. Todas las cédulas de identidad vencidas a contar del 1 de octubre o del 18 de octubre, la fecha que se estime conveniente, desde que ha habido una anormalidad que ha impedido que la gente de más edad sobre todo, puede ir a renovar su cédula de identidad. Ese es básicamente el proyecto. Se resuelve por vía legal y por tanto no se entra al debate si vía reglamentaria el gobierno lo puede extender o no, que es un debate que podría generar más de alguna duda, y permite que en todas las elecciones que va a haber el próximo año, efectivamente se pueda votar con cédula de identidad vencida, reitero, contar del 1 de octubre. Yo de hecho tengo redactada una indicación a la reforma que plantea que no sean 24 meses para atrás, porque sería un exceso que en las elecciones de abril sean 24 meses para atrás, sino que se plantea con la cédula de identidad vencida a contar del 1 de octubre, o del 18, te puede decir la fecha. Y de ahí, con cédula vencida a contar podríamos decir, del estallido en adelante, se puede votar ¿hasta cuándo? Hasta las elecciones que se realicen hasta el 31 de octubre del próximo año. Perdón, 31 de diciembre. La última elección del próximo año es la segunda vuelta presidencial, que es en diciembre, que es, me parece que 4 semanas después de la primera vuelta. La primera semana me parece que la primera vuelta es el tercer domingo de noviembre. Entonces de ahí son 4 semanas más. O sea, si es que hubiera segunda vuelta, y altamente probable que haya, va a haber una elección en diciembre. Entonces, la norma es súper simple. A usted se le venció la licencia
perdón, la cédula de identidad antes del estallido, puede votar con la cédula de identidad que se le venció antes del estallido. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre, entendiendo que va a haber una elección pocos días antes del 31 de diciembre, que debe ser el primero o segundo domingo de diciembre. Entonces, una norma súper simple, que sobre todo facilita que las personas de la tercera edad que tienen cédula vencida, que no han ido a renovar porque estaba el estallido, tenían miedo, o no fueron a renovar porque ahora están encerrados por el coronavirus, de todas maneras tengan derecho a voto en las próximas elecciones. De aplicarse solo la norma vigente que actualmente, podrían estar casi en el límite para votar en el plebiscito, porque el plebiscito es el 25 de octubre y el 18 de octubre es cuando se generó este problema. Pero ya para el próximo año, lisianamente, no estarían en condiciones de poder votar. Eso es. Okay. Presidenta, una aclaración. Yo lo planteé como una norma en especial y como un artículo único, porque de acuerdo a las normas transitorias del artículo 130, se congeló las normas de la Ley de Elecciones Populares y Escrutinio a una fecha ya pasada. Por lo tanto, para no modificar esa ley orgánica que se encuentra constitucionalmente congelada, es preferible este artículo 1. Y en ese contexto, el sistema electoral es una cosa muy podría aprobarse con quórum simple, no sé, eso ya es decisión de ustedes. Perdón, Presidenta, podemos votarlo hoy día sin ningún problema. Yo creo que todos lo hemos suscrito como entendiendo cuál es la presentación. ¿Puedo hacer una pregunta, Presidenta, al señor Durán, que el que más sabe en esta materia? Efectivamente, me se me ha olvidado que en el acuerdo del 15 de noviembre se congelaron las normas electorales. Por tanto, ¿requeriría una reforma constitucional que habilitara esta reforma legal? Le pregunto. Si entendemos que no estamos modificando el sistema electoral, ni estamos modificando la ley orgánica, sino que estamos dando una autorización aparte, no se requeriría. Perfecto, ya. Si entendemos que estamos modificando la ley orgánica, sí se requeriría. Entonces hagámoslo como una ley aparte. En vez de ser artículo único, una ley sobre cómo identificarse, no es una ley sobre el sistema electoral de ninguna manera. Correcto. Se sigue votando con cédula de identidad. Una ley tendría que ser una ley distinta, no modificamos nada. Con quórum simple, entonces. Con quórum simple. Perfecto. Juan Pablo, yo le envié por WhatsApp la indicación que yo estoy proponiendo, que es más acotada, porque 2 años puede ser, o sea, podría llegar hasta ser 2 años, pero aplicarlo en 2 años... Un poquito mucho. En abril aplicar 2 años para atrás un poquito mucho, porque esto empezó en octubre. Sí. Entonces, no sé si se la acabo de enviar por WhatsApp, a ver si la pudiera leer para que tuvieran... Nueva lectura, senador. En las elecciones o plebiscitos que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2021, para el solo efecto de identificar al elector nacional, se aceptará la cédula de identidad o pasaporte que hayan vencido a contar del 01 de octubre de 2019. Las mismas reglas se aplicarán al elector extranjero respecto a la cédula de identidad para extranjeros. Ya, dejémoslo el 18 de octubre. El 18 de octubre del 2019. 18 de octubre, que es la fecha desde que uno puede decir que hay posibilidad de haber renovado la licencia de conducir. Correcto. O vencidos al 18 de octubre del 2019. ¿Eso es? Sí. Que hayan vencido a contar del 18 de octubre del 2019. ¿Por qué 18? ¿Por qué no a fines de octubre? Yo lo plantearía, perdón, ¿puedo decir algo, Presidenta? Sí. No, yo estoy pensando que si la persona, estamos en Chile, la persona se le vencía el 18 o se le vencía el 15, es probable que pueda haber ido los días posteriores y no pudo. Por eso yo había pensado el 1 de octubre, puede ser el 11 de octubre, no sé, un poquito antes del 18. No. Ya, contar la octubre, ahí está, espérame. Porque yo he propuesto el 1 de octubre, pero puede ser otra fecha, pero un poquito antes, digamos. Yo la verdad es que me gustaba el 1 de octubre, Presidenta, si le parece. Pero... El 1 de octubre, menos problema. No, dígelo el 1 de octubre, la elección plebiscito que se realiza en la fecha. Dejémoslo así nomás, 1 de octubre. Eso es. A contar el 1 de octubre del 2019, entre los 18 meses anteriores a la elección del plebiscito. No, eso se borra. A contar el 18, claro, exacto.
Las elecciones o plebiscitos que se realizan entre las fechas de publicación de esta ley y el 31 de noviembre se aceptarán para el solo efecto de identificar la comisión. Este es para votar nomás, queda muy bien, Presidenta, sí, está bien. Está bien. Juan Pablo. Sí. Ok. Es que dice, perdón, dice cédulas de identidad o pasaportes vigentes o vencidos. Si están vigentes, no hay que prorrogarlos. Tiene toda la razón. Vencido, claro, tiene toda la razón. Toda la razón. O pasaporte vencido contra el 18 de octubre de 2019. Está bien, sí. Sí. Ahí sí. Ahí. Muy bien, Jacqueline. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Presidenta, lo votamos. Ok. ¿Lo somete a votación, Presidenta? Sí, someto a la votación, no tengo problema. Perfecto. El senador Araya. A favor. Senador Bianchi. A favor, y agradezco al senador Elizalde habernos hecho parte del proyecto. Senador Insulza. A favor. Señora Presidenta. A favor. Entonces, aprobado por unanimidad. Muy bien. Y nos vamos, Bien. Presidenta, ¿no? Y proponemos la votación en general y en particular en el informe. Sí, pues lo acabamos de ver en general y en particular porque Proponemos que la sala artículo lo vea de la misma forma. Correcto. y lo proponemos en la misma forma a la sala. Perfecto. Okay. Habiendo tratado todos los temas por esta citación, levantamos la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Tengan buena tarde. Presidenta. Chao, chao. Chao. La grabación se ha detenido.